Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de Salud Sin Filtro. Estoy muy contenta de estar acá. En esta oportunidad vamos a hablar de todo o casi todo lo que necesitan saber de la cirugía plástica. Estoy acompañada por uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de nuestro país, el doctor José Fernando López, que tiene una clínica que recientemente fue reconocida con el premio el Instituto Centroamericano de Calidad del año 2020. Así que Fernando, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a enseñarnos y a compartir de todo lo que sabes. Muchísimas gracias. Les recuerdo un poquito la dinámica del programa. Inicio yo haciéndole preguntas a Fernando de temas que he visto que han sido de interés popular. Vamos a platicar un poquito de todo y cuando yo termine la entrevista les toca a ustedes hacerle una entrevista a Fernando para que puedan resolver las dudas que hayan quedado sin resolver. Vamos a procurar dedicarle un tiempito a todo lo que ustedes necesiten. Espero que nos dé tiempo. Y si querés, arrancamos. Yo soy Paulina Conyo, soy nutricionista y José Fernando López es cirujano plástico. Entonces, me gustaría, Fernando, que nos empezaras contando un poquito sobre cuál fue el camino que tú tuviste que recorrer para convertirte en cirujano plástico. Ok, claro, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, pues la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que requiere de terminar primero la escuela de medicina. En algunas universidades son 6 años, en otras universidades son 7, creo que ahora ya casi todas son de 6. Posteriormente, la Asociación de Cirujanos Plásticos de Guatemala necesita o solicita de que se cumplan 3 años de cirugía general. Posteriormente hay que hacer un entrenamiento de 3 años que ahora se ha prolongado a 4 años de cirugía plástica y posteriormente uno puede realizar ciertas especialidades. Yo en lo personal pude hacer cirugía estética, corporal y facial y cirugía craneofacial. Entonces, pues es una trayectoria, un tramo un poquito largo, pero pues vale la pena, ¿verdad? Obviamente es una muy linda especialidad. Estamos hablando más o menos de 13 años como mínimo de estudios. Sí, más o menos, más o menos. La razón por la que hago esta pregunta es para quienes me conocen. Yo soy de la idea de que cuando estamos hablando de salud es de vital importancia que nos vayamos con profesionales que están capacitados para lo que estamos buscando, para evitar resultados no deseados y en el peor de los casos tener complicaciones. Entonces, recuérdense que esto también lo hablamos en el episodio número 1 con anestesia. Son 13 años de estudio que yo creo que no terminan nunca. Tú estás en constante preparación. Estoy segura que vas a congresos para capacitarte en técnicas nuevas, específicas. Recuérdense que en salud es lo que aplicaba hoy, posiblemente mañana ya está obsoleto. Hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías. Entonces, un poco por ahí estaba orientada la pregunta. Y me gustaría que tú nos dijeras qué recomendarías tú como factores, considerando esta primera pregunta, qué factores tiene que hacer una persona como yo para escoger a su cirujano plástico. Pues lo más importante, y esto es una recomendación en general, es educarse, ¿verdad? Tener la mayor cantidad de información. Siempre buscar un cirujano plástico certificado que tenga las certificaciones adecuadas. ¿Verdad? Recuerden que no es lo mismo decir cirujano estético de ser cirujano plástico, son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces siempre es bueno tener esa investigación previa. Por supuesto, siempre ver resultados del profesional es ideal. Y tal vez lo más importante de todo es de que siempre que uno tenga una consulta con un profesional, la química es clave. Uno tiene que sentir siempre de que se siente libre de poder preguntar lo que quiera, de que va a tener un apoyo, ¿verdad? Que va a ser alguien que le va a brindar no solo un servicio, sino que un cuidado, porque pues estamos tratando de cambios de rostro, de cambios de cuerpo, o bueno, en general en cualquier parte de la medicina, siempre es bueno pues tener ese report con su médico profesional. Pero lo más importante es eso, ¿verdad? Es investigar bien, es ver recomendaciones,
ver recomendaciones no solo en redes sociales, sino que también personales. Siempre solicitar también, pues ver cuáles son los resultados, porque pues todos tenemos ciertas tendencias, ciertos resultados que podemos dar de una manera continua o predecible, entonces pues siempre es bueno pedir esos antecedentes. Regresemos un poquito a lo que decías, mencionaste, no sé si lo voy a decir bien, que hay una diferencia entre un cirujano estético y un cirujano plástico. Sí. Ahí me quedé yo un poquito en el aire. ¿Cuál es la diferencia y por qué es tan importante ese factor? Pues es importante porque la especialidad se llama cirugía plástica y reconstructiva, ¿verdad? Sin embargo, pues si nosotros lo tomamos en completo, es cirugía plástica, estética y reconstructiva. Para poder tener ese título, pues se requiere de todos estos estudios que hablamos, ¿verdad? Han habido algunas escuelas que han sacado especialidades en cirugía estética, pero no son entrenados en cirugía general y tampoco en cirugía plástica en general, sino que se abocan a una sola rama. Entonces, generalmente hacemos esa distinción, ¿verdad? Okay. Entonces, básicamente, buscamos siempre tener la mayor cantidad de experiencia en las áreas. Ahora, por lo general, cuando uno piensa en cirugía plástica, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de belleza, el tema de estética, el tema de vanidad. Sí. Y tú mencionaste ahorita una palabrita clave que es reconstructiva. Me gustaría saber qué más haces tú como cirujano plástico aparte del tema estético. Pues en realidad la especialidad es 50-50, no es que se haga más estética o más reconstructiva. Lo que pasa es de que uno tiene que poder tener las herramientas para todo. Para poder hacer cirugía reconstructiva uno tiene que tener una base en estética y viceversa. Entonces, pues, ¿qué más hacemos? Pues obviamente hacemos reconstrucciones, por ejemplo, de trauma, reconstrucciones oncológicas, cirugía de, por ejemplo, una mastectomía, que es cuando tienen cáncer en la mama y hay que eliminar ese tejido, pues cómo reconstruir esa parte. Por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad de hacer cirugía craneofacial, entonces, por ejemplo, alguien que tiene un accidente y tiene múltiples fracturas faciales o que tiene secuelas de cosas congénitas, como por ejemplo labio y paladar hendido o algún síndrome, todas estas cosas, quemaduras, por ejemplo. Entonces, pues la especialidad se enfoca no solo en cómo se ve el cuerpo, sino cómo funciona el cuerpo también. Entonces es una gama muy amplia de procedimientos que podemos realizar. Y ahí regresamos otra vez a la importancia de que si estamos hablando de funcionalidad y no solo estética, tiene que ser alguien que esté capacitado para hacerlo. Fernando, ¿por qué no nos hablas un poquito de cuáles son los procedimientos más comunes que tú realizas? Sí, claro, estadísticamente hablando, y creo que vamos a hablar, pues la mayoría de cirujanos plásticos manejamos unas estadísticas muy similares. Estadísticamente hablando, la lipoescultura es uno de los procedimientos que más se hacen, y eso es porque se combina con otros procedimientos para poder dar un mejor resultado. Otros procedimientos muy comunes son, por ejemplo, el aumento de mama, ya sea con prótesis o con su propia grasa, ¿verdad? Y pues la modificación facial, perfilamiento facial, rinoplastía, mentoplastía, lipoescultura del cuello, por ejemplo. En los hombres, por lo menos en mi práctica, la cirugía que más realizamos es la blefaroplastía, que es el mejorar lo que es el contorno de los párpados. La segunda en hombres, pues la papada. La tercera es el trasplante capilar o sustitución del cabello, que pues lastimosamente se nos cae por la genética. Entonces, y en las mujeres, pues eso es que hablábamos, ¿verdad? La lipoescultura, mamoplastía de aumento o levantamiento de mama y rinoplastía. Son las que más hacemos. Bueno, de todas las que mencionaste, vamos a regresar en algún momento, te voy a hacer unas preguntas particular a cada una de ellas, okay. Pero me gustaría que empezáramos un poco con cuáles son las complicaciones más frecuentes de cada uno de estos procedimientos. Ok, pues recordemos algo muy importante. Estos son procedimientos quirúrgicos que requieren de modificación de cierta parte del cuerpo. Entonces siempre pueden existir complicaciones. Las complicaciones pueden ser de índole menor o mayor.
Gracias a Dios, pues las mayores son mucho más infrecuentes. Pero siempre y cuando que hagamos una herida, podemos tener una complicación ya sea infecciosa, que se nos puede infectar la herida. Podemos obtener una cicatriz que no nos encanta, pero pues bendito sea Dios, tenemos bastantes herramientas para mejorar las cicatrices. O pues también podemos tener una dehiscencia, que es que parte de la herida se puede abrir, cierta parte, entonces tenemos que ya sea permitir que cicatrice por segunda intención, se llama eso, que es que el mismo cuerpo haga la cicatrización, o por cicatrización asistida, que ya es con membranas o con algo que se llama terapia asistida por succión o por presión negativa. Pero las complicaciones tenemos que tomarlas en cuenta, pero tenemos que tomar en cuenta también de que la mayoría de complicaciones se pueden prevenir. Entonces, pues tengamos siempre en mente eso. El 50% del resultado depende de lo que hacemos y el otro 50% depende de cómo nos cuidamos. Entonces, es muy importante cuidarnos después de un procedimiento de cualquier tipo de índole. Y ahí regresemos a los que se conectaron al primer episodio, a lo importante que es que un paciente llegue con ciertas características de salud cuando se presenta el quirófano. Hablamos la vez pasada de cómo un diabético que no está controlado tiene mayores probabilidades de tener infecciones en heridas post cirugía. Entonces, solo eso como para que lo recordemos. Me gustaría saber si hay alguna cirugía en concreto de las que tú practicas que tenga una mayor tasa de complicaciones. Sí, pues en realidad conforme más cirugía vamos agregando a un mismo evento, más chance de complicaciones tenemos. Y eso es lo importante del episodio que tuvieron ustedes en la vez anterior, que es de que necesitamos una evaluación preoperatoria para llevarlos en las mejores condiciones posibles al quirófano. Ahora, mientras que nosotros queremos corregir mayor cantidad de áreas en el cuerpo, se prolonga el tiempo quirúrgico también y pues es un poquito más invasivo porque tenemos que pasar más tiempo realizando el procedimiento. Entonces, conforme nosotros aumentamos de una manera segura los procedimientos, pues no hay problema. Pero si ya nos pasamos de cierto tiempo, de cierta cantidad de áreas a tocar, pues las complicaciones pueden ir aumentando. Otra cosa que es muy importante, la cirugía plástica no es para bajar de peso. Eso es sumamente importante porque conforme nosotros vamos aumentando en peso, va aumentando también el riesgo de complicaciones. Hay un numerito muy importante que es el índice de masa corporal. Es el número que generalmente utilizan los estudios para determinar este tipo de complicaciones y se han dado cuenta que pues después de un índice de masa corporal normal, que es generalmente entre 24, 25, 26, conforme vamos aumentando en esos números, va aumentando exponencialmente el riesgo de complicaciones. Entonces, por eso es de que muchas personas que van a una consulta con un cirujano plástico dicen, pero me mandaron a bajar de peso. Pues la razón esta es la razón, que queremos que tengamos los mejores resultados, pero con el mejor proceso también. Queremos la mejor experiencia. Queremos tener menor riesgos de que se nos haga un coágulo en una pierna, por ejemplo, y que eso nos pueda viajar al pulmón. Todas estas cosas son cosas que pueden pasar. Gracias a Dios es un porcentaje muy bajo, pero si lo queremos bajar aún más, tenemos que tener las condiciones correctas para hacer el procedimiento. Si se recuerdan esto, justamente esto lo hablamos en la edición pasada, pues en efecto la cirugía plástica no es una solución para un problema de peso. Solución para un problema de peso es que hagan cita conmigo, por supuesto, pero Fernando se encarga ya ahí de hacer los últimos retoques y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que yo creo que ya medio tocaste ahí la información. ¿Quiénes son candidatos para cirugía plástica? Me imagino que hay candidatos para unas y candidatos para otras. Claro, pues lo primerito que tenemos que tomar en cuenta es de que vayamos a hacer un beneficio. ¿Cómo decidimos si operar o no operar a alguien? Bueno, en lo personal lo que hago es de que de un lado pongo el beneficio que le voy a brindar a la persona y del otro lado son los riesgos, la recuperación, el hecho de que tiene que pasar por el procedimiento quirúrgico, el gasto económico. Y entonces lo tenemos que poner en una balanza y siempre debería de ser que el beneficio sea más importante que todo lo demás.
Entonces, por ejemplo, en personas que no van a obtener un beneficio importante, es mejor, pues entonces no realizar el procedimiento. O si los riesgos son muy grandes, como por ejemplo, como mencionabas, en una persona diabética o hipertensa o que tenga alguna enfermedad concomitante, pues es mejor entonces diferir el procedimiento. Y digamos, ahí estamos hablando, y te me estás adelantando, pero íbamos a hablar de bioética en algún momento. Lo que está hablando Fernando ahorita es uno de los principios de bioética que se llama beneficencia. Es el buscar hacer un beneficio con el paciente, lo vamos a mencionar más adelante también. Y solo para los que se están conectando, les recuerdo que estamos hablando de cirugía plástica con el doctor José Fernando López. Yo soy Paulina Conlledo, soy nutricionista. Regresando al tema de procedimientos, quisiera que empezáramos con uno de los que a mi criterio son de los que yo más escucho en la calle, y es el tema de aumento de mamas. En la revisión de literatura que hice para poder prepararme para esta entrevista, me topé con algo que me sorprendió, y es que yo no tenía ni la menor idea que el aumento de mamas no era solo ponerse un implante. Resulta que también se puede hacer una transferencia de grasa, y me topé con un, no sé si se le llama método o se llama tecnología, que se llama Brava. Yo no la conocía, que entiendo que es una parte preoperatoria que prepara a un paciente para abrirle la cavidad, llamémosle pectoral, tú me vas a corregir ahí las palabras, para posteriormente hacer una transferencia. ¿Nos podrías ampliar un poquito la información? Claro, en realidad solo existen 3 métodos para poder aumentar una mama de forma segura. Una es con una prótesis o con un implante, que sigue siendo el gold standard hoy por hoy. 2 es la transferencia de su propio tejido, o sea, su propia grasa hacia la mama. Y el tercero es utilizar ácido hialurónico que se absorbe. Esto es un poquito controversial todavía, pero pues es temporal. Y bueno. Lo importante es de que pues nosotros queremos un resultado bonito, obviamente, que tengamos un resultado estético agradable, de una manera segura y que sea estable en el tiempo. La transferencia de grasa tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es de que no tenemos un cuerpo extraño en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces no tenemos que lidiar con todo lo que tiene que ver con el implante, que se está observando año con año, haciendo un ultrasonido para ver que el implante esté bien, etc. Sin embargo, la transferencia de grasa a la mama no cambia mucho la forma de la mama. Si no tenemos, por ejemplo, mucho volumen en el polo superior, que es lo bonito que se ve en el escote, pues la grasa, al momento que nosotros lo introducimos, pues va a tomar la forma de la mama que tenemos, no va a cambiar esa forma. Segundo, es de que pues un porcentaje de la grasa se absorbe. Entonces, a veces hay que hacer múltiples transferencias para llegar a un tamaño pues, significativamente más grande. Y pues aparte de eso, que pues la grasa muchas veces es impredecible cuánto se va a quedar o cuánto va a ser absorbido. Entonces, eso conlleva lo que mencionaba de varios procedimientos. Y no se puede lograr como que aumentos muy significativos con la grasa tampoco. Ahora, el sistema Brava nació para la reconstrucción de mama, no para la cirugía estética de la mama. En personas que hayan tenido cáncer, por ejemplo, se les aplicaba, es un sistema de presión negativa que continuamente maneja la paciente, que va a estar continuamente chupando, por decirlo así, o generando presión negativa para que se llene de vasos sanguíneos, para que también se estire un poco la piel, ¿verdad? Y esto se puede usar mucho también, o hay ciertos lineamientos para utilizarlo con la grasa. Entonces, aumentamos la vascularidad con el sistema Brava, que es de presión negativa, y después introducimos la grasa para aprovechar toda esa nueva vascularidad y que no se absorba tanto la grasa. Ahora, el sistema Brava pues tiene la desventaja de que pues, es un poquito incómodo porque hay que llevar el sistema puesto pues, continuamente, ¿verdad? Había leído que parte del sistema dentro de esto mismo, era que había un método específicamente que acortaba la duración del como brasier que se tienen que poner a 10 días en vez de usarlo por meses. Sí. ¿Esto es una práctica que tú haces con frecuencia? En realidad no, y les voy a explicar por qué. El sistema Brava pues es un poquito impredecible. Hay algunas personas que tienen muy buenos resultados, hay otras personas que no lo tienen tanto.
Pero si de 10 personas tenemos 5 personas que no les va bien, es un 50% de falla del sistema, entonces pues no es algo que queremos utilizar de manera continua. Ahora, utilizado de una buena manera, pues es un sistema que nos sirve para lo que acabamos de mencionar. Y pues todo esto se basa en el principio de que los tejidos humanos son adaptables y son expandibles. Si nosotros le ponemos una carga al tejido humano, es tan inteligente de que genera nuevo tejido, ¿verdad? No solo se estira, que es básicamente lo que ocurre en los embarazos. Cuando el bebé crece, pues tiene que crecer para adelante, no crece ni a los lados ni para atrás. Entonces el tejido se separa para permitir que el bebé esté en su lugar y también genera nueva piel, genera nueva grasa o bueno, en realidad la grasa que tenemos se desplaza y posteriormente cuando ya tenemos al bebé, pues sobra piel, ¿verdad? Entonces ese principio es el que utiliza el sistema Brava también. Le ponemos tensión para generar nuevo tejido. Y aquí cuando hablaste de que parte de la grasa se absorbía, a mí me da mucha curiosidad saber si es posible que la grasa que tú le pones a un paciente pueda migrar hacia otro lugar. En realidad no, imagínense que esto es como agarrar una esponja y meterle gelatina adentro. Si yo lo hago, pues lo pongo bajo la gravedad y no migra a ningún lado. ¿Por qué? Porque el tejido tiene cierto grado de sostén. Tiene como un andamio, que es el tejido reticular o fibroadiposo se llama también, que eso ya es más denso, es más duro. Entonces esto nos sirve como andamio. Si yo pongo la grasa ahí, ya sea en el glúteo, en la mama, en el abdomen, en la pantorrilla, básicamente, o en la cara, pues lo que ocurre es ese principio, ¿verdad? Para ilustrarlo, esa es la mejor manera, meter un gel adentro de una esponja. Yo te iba a preguntar cuál de las dos tecnologías recomendabas tú más, pero ya dijiste que el tema de las prótesis era el gold standard para aumento de mamas, entonces sí, ya nos contestaste. Sí. Siempre relacionado al tema de implante de mamas, leí uno de los artículos que con pacientes que tienen disforia de género hombre-mujer, que se quieren poner implantes, es sumamente complicado porque no hay suficiente tejido cutáneo para poder meter el implante y que además de esta complicación existe mucha insatisfacción en estos pacientes. No sé si tú has tenido una experiencia similar. Yo en realidad personalmente no tengo mucha experiencia en esta demográfica de pacientes. Sin embargo, pues tiene un poquito de lógica, ¿verdad? Porque el músculo es un tejido que aunque sí se estira y pues cede hasta cierto punto, pues la persona cuando es masculina no tiene básicamente, bueno, tiene más masa muscular en primer lugar y no tiene tanta piel en esa zona, es una piel que está más constricta, que está un poquito más como apretada, mientras que las mujeres durante el proceso de desarrollo, ¿verdad? En la pubertad y va pues formándose la mama, pues conforme va multiplicándose la glándula mamaria también va estirando esa piel y por eso es de que pues tenemos la caída natural de la mama. Si tenemos un área más constricta y estamos tratando de en una cuestión de una hora expander ese tejido de una manera súbita, pues sí no va a haber tanta posibilidad de poder introducir un volumen amplio. Entonces, por eso es de que muchos de estos pacientes tienen que pasar por muchos procedimientos para poder llegar al volumen que quieren, porque tienen que ir estirando y estirando y estirando poco a poco los tejidos. Y la otra cosa es de que tienen más masa muscular, o sea, por genética tienen más masa muscular, entonces el músculo puede distorsionar el implante de una manera más fácil. O sea que esto es una complicación que igual podrías toparte con una mujer que es naturalmente plana. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Digamos, muchas veces si llega una persona que tiene una mama muy pequeña y quiere un cambio muy dramático, le tenemos que explicar de que no se puede pues, de una manera tan súbita. Tenemos que permitir que vayamos aumentando paulatinamente de volumen hasta llegar a donde quiere llegar. Porque si tratamos de introducirlo de una manera súbita, podemos tener complicaciones, como por ejemplo desgarros de los músculos, podemos tener dehiscencia de la herida o incluso exposición del implante. Y en un paciente de estos, ¿no se puede aplicar la técnica que hablamos al principio Brava para aumentar el tejido de la cavidad? Sí se puede utilizar, pero eso conlleva mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de inversión de tiempo. Es mejor poner un implante pequeño, permitir que ceda todo el tejido, después
lo sustituimos por uno más grande. Ok, y siempre en la línea de implantes, ahora pasémonos a glúteos. Me gustaría que nos hablaras un poco de las diferencias y que nos recomendaras, en base a tus preferencias, implante de glúteos o transferencia de glúteos. Entonces, pues, no todas las llaves abren todas las puertas. Entonces, hay que individualizar cada persona. Yo soy yo me inclino mucho hacia la naturalidad, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos muchas veces es de que escogemos mal al paciente. O sea, no todo mundo es candidato para tener un implante de glúteo. Y la ventaja de utilizar la grasa es que matamos dos pájaros de un tiro, porque estamos eliminando la grasa que no queremos, generalmente es de la cintura, de la espalda alta, de las chaparreras, y lo utilizamos para darle forma al glúteo. El implante es una excelente herramienta en personas indicadas. Pero no podemos tener una persona que tiene la pierna de un diámetro muy delgado y luego un implante grande. No se puede, no va, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que se ven distorsionadas y son las que llaman la atención en forma casi de inmediato. Cuando uno los ve pasar en la calle, se fija perfectamente bien, porque es algo que no va. No hay armonía. ¿verdad? No hay armonía, no hay proporción. Entonces, existen cirugías híbridas incluso, en donde se pone un implante, pero también se utiliza grasa para poder darle camuflaje al implante. Y ahí es donde viene la experiencia del profesional para poder hacer estas cirugías, porque no todo mundo encaja en una característica, en una categoría. Entonces tenemos que ver cuál es la mejor herramienta a usar. Dependiendo del paciente. Correcto. Ahorita nos vamos a pasar al Botox. Yo soy paciente de Fernando con tema de Botox. Yo creo que me has puesto unas 3 veces, si no mal recuerdo. ¿Sí? Me recuerdo que la primera vez, que fue a principios de año, que yo me aventuré a ponerme Botox, se me ocurrió publicarlo en redes sociales y por supuesto que todo el mundo empezó a comentar, y de los comentarios más comunes, que se repitió más de 20 veces, fue: no necesitas, ¿para qué te pusiste? Y me recuerdo perfectamente bien que durante la consulta inicial tú me hablaste de cómo el Botox también era preventivo. Entonces me gustaría que nos ampliaras un poco la información de por qué es preventivo, por qué no solo se lo necesita poner una persona anciana que tiene muchas arrugas, sino por qué también soy yo candidata, por qué también fui candidata cuando llegué contigo. Pues pongámonos a pensar en lo siguiente. ¿Qué solución tenemos para cuando ya tenemos, por ejemplo, una indentación en el suelo, si nosotros pasamos una silla múltiples veces en el suelo? Pues ahí ya no podemos hacer nada. Tenemos que quitar la silla, pero tenemos que rellenar la zanja. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es que se haga la zanja. Entonces, por eso es de que la tendencia ahora es que cada vez más jóvenes están poniendo la toxina botulínica para evitar de que se haga la zanja. Porque una vez realizada, ya el Botox ya no va a funcionar. O sea, si viene alguien que ya tiene muchas arrugas y me dice: mire, me quiero quitar las arrugas con el Botox, es imposible. Ya va tarde. Ya va tarde, exactamente. Entonces, imagínense lo que es como un señor que tiene un asadón. Cada vez que uno mueve el músculo, el señor pone el asadón y jala. Pone el asadón y jala. Conforme va pasando el tiempo, se va haciendo la zanja. Pero el problema es de que también el piso, que es en este caso la piel del ser humano, conforme va pasando el tiempo se va volviendo más delgada. Por eso es de que muchas veces las arrugas aparecen en un cierto tramo de la vida, generalmente es después de los 40 años. Entonces lo que nosotros queremos es evitar que eso pase. Entonces lo que hace la toxina botulínica al ponerla es que le quita el asadón al señor. No le hace nada al señor, el músculo está perfectamente bien, pero le quita el asadón. Pero si hay una zanja, hay que rellenarla. Y ahí viene el rol del ácido hialurónico o de la grasa, también podemos utilizarlo para estas cosas. Entonces lo que nosotros queremos es prevenir, y por eso es de que la gente se lo pone cada vez más temprano, porque pues las generaciones, conforme han ido pasando con estas nuevas herramientas, pues las utilizan más. Y pues las personas que no se quieren ver como su mamá o como su abuelita a la edad, pues toman precauciones. Bueno, yo la verdad es que si me llego a ver como mi mamá se ve ahorita en un par de años, pues yo me voy a sentir satisfecha porque es come años. Sí, así que en ese sentido creo que no tengo problema. Pero leyendo un poco me llamó la atención que dice que los médicos no recomiendan el uso de Botox en mujeres que están lactando o que están embarazadas. Sí. No sabía yo al respecto de eso, ¿nos podrías contar un poquito por qué? Sí, la verdad es de que no existe ningún estudio que nos cerciore la seguridad del Botox durante la lactancia o durante el embarazo.
Básicamente no sabemos. No sabemos si al poner Botox y está dando lactancia, esa sustancia puede llegar al bebé. Okay. No sabemos si viaja y atraviesa la barrera hematoplacentaria que puede llegar al bebé adentro de la mujer. Como no sabemos esas cosas aún, y probablemente nunca lo vamos a saber porque tendríamos que hacer experimentos, ¿verdad? En personas o en animales también, ¿verdad? Es mejor evitarlo. Y me topé con información que un poco, de alguna manera, se relaciona a mi carrera, y es que en personas que son alérgicas a la proteína de la leche de vaca tampoco está indicado, que fue un dato curioso que me llamó mucho la atención. También leí sobre el botulismo inducido por inyecciones de Botox. ¿Qué tan frecuente es esta complicación? Yo en realidad, pues personalmente, nunca ni he oído ni he visto que se induzca botulismo por inyecciones de Botox. No son lo mismo en realidad, o sea, el botulismo es una enfermedad que se causa por una infección, por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Entonces, pues tiene que haber una infección y eso libera una neurotoxina. La toxina botulínica que se utiliza para las arruguitas, pues eso en realidad es totalmente distinto y son dosis totalmente distintas. Y se hace de una forma sintética. Genéticamente se modifica una bacteria para que produzca esta toxina, pero no se mete a la bacteria, sino que solo se mete el producto. Y aquí voy, perdón que te interrumpa, voy a algo que me llamó, esto del botulismo inducido por inyecciones de Botox lo leí en esta revista que tú me recomendaste, pero me llamó la atención que dentro de las conclusiones o observaciones hablaba de que la mayoría de los reportes de casos de botulismo inducido por inyecciones, las pacientes no lograban ni decir qué marca de Botox le habían puesto, ni la dosis de Botox que le habían puesto, sí. Y tampoco podían garantizar que el Botox utilizado fuera legítimo. Y por eso voy y repito y recalco la importancia de que por pequeño que parezca la intervención o el procedimiento estético, que se lo hagan en manos de alguien como José Fernando López, que tiene más de 13 años de estudio para hacer lo que hace, que lo hace muy bien, porque yo no tengo ninguna arruga, por lo menos. Y ahora, ayer leyendo, me confundió la cantidad de tecnologías o técnicas que me salieron para quitarle grasa al cuerpo. Que lipoescultura, que liposucción de alta definición, y me topé con otro montón más que no puedo ni repetir el nombre. Entonces, ¿cuántas técnicas hay y cómo decides tú cuál es la técnica indicada para qué paciente? Entonces, pues sí, hay una gama y en realidad mucho va a depender también de la preferencia del cirujano. Ahora, si nosotros dividimos básicamente la tecnología para la lipoescultura, pues ¿cuál es la diferencia, antes entre la liposucción y la lipoescultura? Pues básicamente la liposucción es el procedimiento por el cual se hacen unas pequeñas incisiones, se introduce una cánula roma que está conectada a un sistema de presión negativa y a través de un movimiento de empuje y jale va pues básicamente extrayendo la grasa. Entonces ese procedimiento pues es válido y lo hacemos pues todos los días. Ahora, la lipoescultura es llevar la liposucción un poquito más, es darle un poquito más de detalle, un poquito más de arte a esto, que es que eliminamos la grasa de una manera muy efectiva de las zonas en donde no queremos la grasa y la pasamos a las zonas en donde sí queremos, ya sean los glúteos, las caderas, las pantorrillas, los brazos, la cara, donde nosotros querramos, pues, ¿verdad? Entonces, de una manera muy efectiva estamos moldeando el cuerpo. Por eso la palabra lipoescultura. Ahora, existen muchas técnicas para poder hacerlo. Está la lipoescultura convencional, la asistida por poder, la asistida con agua o jet. Pero si nosotros miramos la tecnología, básicamente son dos áreas. Uno es cómo la sacamos y dos, qué hacemos con la piel después. ¿Por qué? Porque pues, si nosotros le quitamos la grasa a la piel, va a tener cierta pérdida. Hay cierta contracción de la piel, pero hay cierta pérdida de ese volumen y entonces puede quedar un poquito más flácida. Entonces existen dos gamas muy grandes. ¿Cómo sacarla? Yo en lo personal utilizo algo que se llama Power Assisted Lipo o PAL, que también se llama microaire, que es que la cánula vibra rápidamente y fragmenta la grasa sin golpearla tanto. Posteriormente utilizamos algo que se llama
EVL, que es Expansion Vibration Lipofilling, para poder transferir la grasa. Y pues gracias a Dios estamos a punto de adquirir una tecnología que se llama BodyTite, que es para la piel. Existen dos grandes como tecnologías. Una es la radiofrecuencia y el otro es el plasma frío, que se llama J-Plasma o Renuvium también se llama. Ambas son excelentes tecnologías, ¿verdad? Que básicamente las dos tienen el objetivo de que se contraiga la piel una vez que le quitamos la grasa, ¿verdad? Ahora, la tecnología ha ido aumentando, pero el principio básico sigue siendo el mismo. Cualquier procedimiento depende de la mano del cirujano. Uno puede tener toda la cirugía, toda la tecnología del mundo, o pueden no tener tecnología y igual pueden obtener excelentes resultados. Lo importante es, de nuevo, individualizar el caso, porque hay gente que tiene su piel un poquito más aguada, hay otras que tienen la piel un poquito más firme, entonces hay que individualizar. Ahorita todo es como designer procedures, ¿verdad? O sea, queremos los procedimientos que son diseñados para cada persona. Una de las cirugías que se presenta mucho conmigo, sobre todo en mujeres que ya han sido mamás por más de una vez, sí, es la famosa abdominoplastía. Y por lo menos en la mayoría de casos que yo conozco, generalmente siempre va acompañada con una de estas tecnologías que mencionabas antes, una liposucción, una liposcultura y posterior la abdominoplastía. Sí. Tengo entendido que es una cirugía bastante complicada, bastante invasiva, que requiere de muchos cuidados postoperatorios. Okay. ¿Nos podrías ampliar un poquito cómo Sí, en funciona? realidad, como tenemos que pensar en esto, es de que estamos haciendo una escultura. Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo y me voy a hacer una escultura y me dicen, ok, pero solo puedes usar un martillo? Pues probablemente mi escultura no va a ser tan buena. Necesito herramientas y son simbióticas, se ayudan una a la otra, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual la lipoescultura se asocia tanto a la abdominoplastía es porque buscan lo mismo, que es revertir los efectos del embarazo. Ahora, la abdominoplastía, si lo vemos en cuestiones de invasividad, no es muy invasiva. Estamos tocando piel, grasa y afrontamos otra vez los músculos que se separan durante el embarazo, eliminando el exceso de piel que tenemos generalmente por debajo del ombligo. Entonces, por ejemplo, si vamos, no tocamos órganos, no tocamos la cavidad abdominal, lo que pasa es de que pues tenemos que hacer una cicatriz que es un poquito larga. ¿Por qué? Porque si la hago corta, puedo eliminar la piel que está encima de la cicatriz, pero ¿y la piel que está a los lados? No hay nada peor de que quede una cicatriz y que aparte de eso quede piel a los lados. Entonces tenemos que extender la cicatriz un poco para poder eliminar toda esa piel, tanto central como lateral. Ahora, lo importante de este procedimiento, y por lo que pues sí tiene esa como fama de que requiere muchos cuidados, es de que lo que no queremos es estirar una cicatriz. Porque 3 cosas arruinan una cicatriz: que no les llegue sangre, que se infecte o que le pongamos tensión. Entonces, durante toda una semana, la paciente pasa en reposo absoluto. O sea, que solo se levanta para irse a bañar o para ir al baño, al sofá y de regreso a su cama. Y la segunda semana es de reposo relativo, o sea que no puede estar saliendo mucho, no puede estar haciendo cosas que requiera de ningún esfuerzo. Pero todo esto va dirigido a que no le queremos poner tensión a esa cicatriz. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda sellarla, generar la cicatriz y que sea lo más estética posible, que sea una liñita blanca dentro de la línea del bikini. Pero si le estamos poniendo cicatriz, le estamos poniendo tensión, el cuerpo lo identifica y entonces le tira colágena, le tira elastina, le tira todos estos ingredientes de la cicatriz y se vuelve ancha o se vuelve elevada o un queloide. Me parece súper interesante los cuidados que uno no se imagina, no es solo llegar al consultorio, someterse al quirófano, salir y ya todo se resolvió. Hay muchos componentes que participan. Y aquí me paso, para los que se están conectando ahorita a la plática, estamos hablando de todo lo que necesitan saber sobre la cirugía plástica con el doctor José Fernando López. Yo soy Paulina Conyedo, nutricionista, y ahora me paso a un tema tal vez menos común que tú mencionaste al inicio, y es el tema de trasplante capilar, que por aburrido que parezca, por lo menos para mí es un tema interesante, sobre todo porque en una relación personal yo perdí una gran parte de mi pelo cuando tuve anorexia. Ya tengo 17 años de ser, yo le digo, sobreviviente,
Y 17 años más tarde, en algún momento cuando me pusiste Botox, yo te enseñé mi pelucita que tengo aquí y te pregunté que qué podía hacer, y tú me referiste con otra persona, pero me gustaría que habláramos un poquito de quiénes son candidatos para trasplante capilar. Ya me contó un pajarito por ahí que para ti es una de las cirugías más aburridas y tediosas, entonces quería que nos contaras un poco cuál es tu experiencia con eso. Pues lo que pasa es que es una cirugía de mucho detalle, o sea, estamos hablando de cosas, de estructuras sumamente frágiles y sumamente pequeñas. Entonces, pues requiere de muchísima paciencia porque se hace de folículo en folículo. Antes lo que se hacía es de que se tomaba una tira de pelo de la parte posterior de la cabeza y pues lo iban como que seccionando poco a poco dentro de un campo iluminado para poder generar todos los foliculitos. Luego, pues evolucionó a algo que se llama FUE, que es la extracción de unidad folicular, en donde se extrae únicamente los folículos a través de un instrumento que hace la incisión circular y pues uno extrae los folículos y posteriormente se van poniendo. Ahora, algo que es muy importante es de que lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es de que de nada nos va a servir hacer un trasplante de pelo si seguimos perdiendo pelo. Correcto. O sea, nunca lo vamos a alcanzar. Tenemos que frenar la caída de la caída del pelo. Y para eso solo hay pues dos medicamentos que funcionan, que uno es el Propecia y el otro es el Monoxidil. En realidad pues hay unas luces pulsadas que funcionan y todo, pero la razón por la cual se cae el pelo es porque la testosterona que se produce tanto en hombres como en mujeres pues está genéticamente predispuesto un pequeño receptor en nuestro cabello que permite que cuando llega algo que se llama dihidrotestosterona ahorque al pelo, o sea, lo va ahorcando poco a poco, le va quitando su flujo sanguíneo. El Propecia lo que hace es de que bloquea ese receptor y permite que le lleguen más nutrientes, entonces revierte ese. El Monoxidil abre los vasos sanguíneos para que les llegue más sangre y entonces pues evitamos la caída del pelo. Entonces cuando vamos a hacer algo así tenemos que tener un tratamiento integral. No podemos pretender de que me voy a hacer 5 trasplantes de pelo y que vamos a alcanzar la caída. Tenemos que salvar los que tenemos y si ya hay una zona entonces de deforestación, digamos, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a implantar los nuevos folículos. Y aquí es súper importante el tema de nutrición también, porque por lo menos en mi caso, gran parte de la pérdida de pelo que yo tuve fue porque estaba desnutrida. Sí. Cuando yo consulté con Mandy en alguno de los videos que está disponible en mis redes, lo pueden ver, ella me explicó cómo lo que pasa con mi pelo hoy es resultado de algo que yo hice 3 meses atrás. Entonces una persona que no tiene un consumo adecuado de proteína, que no tiene un consumo adecuado energético en general, tiene riesgo a que meses después empiece con una caída de pelo que no se va a resolver 5 minutos después de haber empezado una dieta. Correcto. Toma tiempo la frenada de la caída también. ¿Qué tasa de éxito? Porque a mí me bajaron de la moto de una vez cuando pregunté qué tasa de éxito tiene el trasplante, porque entiendo que no solo es progresivo, exageradamente caro, sino que también no te garantizas el éxito. No, pero hecho en manos de alguien profesional, yo en lo personal incluso dejé de realizar este procedimiento porque consume tanto tiempo. Es un procedimiento, ¿verdad? Y por eso es de que pues tenemos como la doctora Schambach, por ejemplo, que es excelente en esto y si lo hace ella, por ejemplo, entonces sí tenemos pues que los folículos van a estar bien cuidados, van a estar viables y en el momento que se ponen adentro del tejido pues van a sobrevivir. Si lo hacen de buena manera, o sea, si lo hace de una manera efectiva, pues tenemos una sobrevida de 85, 90% de los folículos. Bastante. ¿Verdad? Y en algunos casos reportan hasta el 95% de sobrevida. Entonces es un procedimiento muy efectivo, pero tiene que ser realizado por alguien que tiene experiencia en esto. No puede ser realizado por alguien que lo hace 2 o 3 veces al año, ¿verdad? Entonces, y bueno, también tomar en cuenta de que pues
tampoco vamos a regresar a como éramos a los 15 o a los 20 años, pues, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es ser efectivos en el trasplante y poder cubrir la mayor cantidad de área dándole densidad, ¿verdad? Mire, relacionado a eso de expectativas realistas, vamos a regresar a ese temita después para que lo recuerden. Y antes de pasar a la parte de cuidados postoperatorios, se me ocurren dos más que no se me habían ocurrido antes. El tema de fillers, que ahorita está demasiado en boom. Todo el mundo se pone fillers de todo tipo de cosas en todo tipo de lugares. Alguna vez yo te hice la consulta y me dijiste que tú habías en algunas oportunidades tenido que resolver complicaciones, recuerdo. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es algo que tú haces en la práctica? Bueno, el único relleno que está aprobado por la FDA para ser utilizado en el cuerpo humano es el ácido hialurónico, en sus diferentes formas, ¿verdad? Hay de alta densidad, de baja densidad, crosslink, o sea, hay diferentes cosas o diferentes tipos para diferentes áreas. El ácido hialurónico es una excelente herramienta que nos devuelve volumen en donde lo hemos perdido, porque si vemos el rostro humano, por ejemplo, cómo cambia en el tiempo, podemos ver básicamente dos cosas, que el tejido desciende y que el tejido se adelgaza, y el ácido hialurónico nos regresa ese volumen. Entonces, pero siempre hay que tener un conocimiento de qué está debajo de la piel, para evitar vasos sanguíneos, nervios, etcétera, porque pues es a través de una inyección o una microcánula. Pero los rellenos son excelentes, es una excelente herramienta que se puede utilizar, es rápido, no tiene ninguna recuperación, es virtualmente indoloro, o sea que se puede hacer en una clínica, no es necesario sedación o algún quirófano, y pues da resultados muy buenos y muy estables durante pues, un año y medio, dependiendo de la marca que se utilice. Ahora, algo que es muy importante, han habido algunos estudios que han demostrado de que cuando uno tiene relleno y se pone la vacuna contra el COVID, puede tener reacciones inflamatorias, entonces cuidado con eso. ¿Es en serio? Sí, entonces hay que tener cuidado con eso, es mejor evitar durante 3 meses la aplicación de relleno si es que se van a poner su vacuna contra el COVID. Ese dato está súper interesante, o sea, para que tomen nota ahí las personas que tengan sus rellenos y consideren el tema de la vacuna, porque todo el mundo se está yendo a vacunar ahorita a Estados Unidos, los que no logran acá. Así que cuidado con eso. Así, pongan atención. Yo ya, por lo menos de la parte de cirugías, ya había resuelto mis preguntas. ¿Hay alguna cirugía, algún tema en particular que te gustaría a ti ampliar de cirugías comunes que tú practicas? Pues tal vez si vamos a hablar, a dedicarle un poquito de tiempo a esto, algo muy importante es de que tenemos que tener cuidado mucho con las expectativas que nosotros nos generamos, porque pues especialmente la gente joven está siendo bombardeada por imágenes en redes sociales, en Instagram, ¿verdad? Que pues en realidad pues, no son ciertas, ¿verdad? Muchas tienen filtros, muchas tienen alteraciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ustedes estén pensando en hacer una cirugía plástica, busquen primero hacerlo por ustedes, ¿verdad? No por la opinión de una tercera persona o de algún familiar o de algún grupo social. Entonces, si ustedes están buscando modificar alguna parte, pues primero tenemos que tener una expectativa real. No queremos parecernos a alguien más, queremos ser nosotros, pero con una estética más agradable. Una versión mejorada. Eso es muy importante, porque pues más y más estoy viendo de que pues llevan fotos de personas que ni siquiera son reales, ¿verdad? O sea, son personas que cambian sus imágenes para vender cierto producto y no es una buena influencia en ese sentido, ¿verdad? Recordemos que la cirugía plástica es magnífica cuando se realiza de una manera segura y por una persona adecuada. Si tienen dudas, siempre es mejor pedir una segunda opinión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener la gama de profesionales que ustedes pueden escoger y siempre escoger con el que ustedes tengan mejor química o que tenga pues, el entrenamiento que ustedes están buscando. Y que es algo que yo les he repetido desde el principio, que se aboquen a profesionales que están capacitados por pequeño que sea el procedimiento. Correcto. Y ahora, en relación a los cuidados postoperatorios en general, ¿qué recomendaciones le haces tú a un paciente para mantener los resultados después de ser operado, específicamente en tema de liposucción, liposcultura?
¿Qué recomendaciones? Hay algo que es muy importante. Nosotros podemos modificar la forma del cuerpo, pero no modificamos cómo aguardamos nuestra grasa. Entonces, hacer una lipoescultura, hacer una abdominoplastía, hacer una cirugía de contorno corporal no sustituye el ejercicio, no sustituye la dieta. ¿Y por qué no la sustituye? Porque imagínense perdón que hable en términos mecánicos, pero cuando nosotros tenemos un carro que queremos cambiar, le hacemos un overhaul, pero los servicios van a tener que siempre ser realizados. Si ustedes pónganse a pensar, ¿qué existe en este mundo que no requiera de mantenimiento? Pues nada, todo, si no, se echa a perder. Y lo mismo pasa con su cirugía. Si ustedes se realizan una lipoescultura y después comemos de una manera pues no saludable, no hacemos ejercicio, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a acumular otra vez células grasas. Ahora, las células grasas después de cierto punto ya no se multiplican, sino que aumentan de tamaño, disminuyen de tamaño, pero ya no se multiplican tanto, generalmente después de la pubertad. Sin embargo, en una lipoescultura yo puedo sacar un 80%, 70% de la grasa de una zona, pero queda un 30%. Y esas células van a aumentar de tamaño y van a disminuir de tamaño dependiendo de la ingesta calórica que tengamos. Si nosotros queremos mantener de manera óptima nuestros resultados, tenemos que mantenerlos. Lo bonito de esto es de que algo que ustedes antes no podrían lograr con ejercicio únicamente, ahora sí lo van a poder lograr porque ya no tienen esa cantidad de células grasas acumulando todas esas calorías. Sin embargo, pues cuando ustedes suban, si llegaran a subir de peso, por ejemplo, pues la forma generalmente se mantiene. Pero eso no significa de que se vayan a mantener delgados por siempre y podamos comer lo que sea. O que podamos hacer un número indefinido de lipoesculturas. Recordemos de que siempre que hacemos un procedimiento queda una secuela, pues cicatriz, ¿verdad? Fibrosis, por ejemplo, en este caso. Entonces no podemos hacer un número continuo porque también cada vez que operamos disminuimos un poquito el aporte sanguíneo de esas zonas. Y conforme más la tocamos, más chance de tener una complicación por falta de sangre. Entonces, pues siempre, si van a invertir en hacerse una lipoescultura, en hacerse un procedimiento de estos, siempre ya tengan en mente de que lo van a tener que mantener. Pero lo bonito es que lo van a querer mantener, porque ahora van a ver resultados muchísimo más rápido. Y de hecho, en relación al aumento del tamaño de los adipocitos que quedan, yo he subido 2 publicaciones en mis redes. Esto funciona como una vejiga que se infla y se desinfla dependiendo de lo que nosotros hacemos a nivel de actividad física, a nivel de hábitos alimenticios. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar o preparar a algunos pacientes para el preoperatorio de liposucciones, porque como mencionaba Fernando al principio, pues hay un índice de masa corporal recomendado para poder ser sometido a una cirugía de estas. El índice de masa corporal es la relación que hay entre el peso de una persona en kilogramos dividido su altura al cuadrado. Eso da un número que a ti te da una indicación de si el paciente es candidato o primero tiene que pasar por la nutricionista a bajar de peso. Y como decía Fernando, el tejido que queda puede crecer. Mi recomendación como nutricionista es, y tú lo dijiste al principio, las liposucciones no son una solución para un problema de peso. Al revés, te mejoran algo que tú vas a tener que mantener o incluso bajar antes de ser sometido a esta cirugía. Mi recomendación como nutricionista es adquieran el hábito de comer sano, de tener un plan de alimentación antes de someterse a la cirugía, porque es cierto, yo en una de tus publicaciones, Fernando, tú dices que uno de los beneficios de la cirugía plástica es que el paciente se quiere cuidar más después, pero tengo casos de personas que se han hecho, también lo mencionaste, 2, 3, 4, 5 intervenciones y la pierden porque nunca aceptaron que parte del trato era que iban a tener que cuidar su alimentación. Entonces, para que cuando se metan, como dice Fernando, a hacer una intervención de estas, pues le den peso a la intervención que ustedes hacen y lo acompañen con un estilo de vida saludable, porque también estamos hablando de salud, no estamos hablando solo de estética. Entonces, yo puedo hacerme una liposucción y puedo verme fantástica después de haberme hecho una liposucción, pero el tema de salud y todo lo que estamos por dentro, eso no siempre se ve y eso no quiere decir que no pueda generar un problema más adelante.
Tú mencionaste el tema de tejido fibroso. El tejido fibroso son cicatrices que quedan por debajo de la piel producto de estas intervenciones, y es algo que el paciente tiene que considerar después. No sé cómo se trata el tejido fibroso para difuminar de alguna manera lo que se logra ver de afuera. ¿Qué recomendaciones haces al respecto de eso? Sí, en realidad la fibrosis no es un término malo, o sea, es algo que normalmente y naturalmente ocurre, que es cuando nosotros eliminamos tejido de cualquier parte del cuerpo, pues es la manera como el cuerpo cicatriza. La fibrosis no es mala, es el exceso de fibrosis lo que nos da preocupaciones. Y para eso pues tenemos diferentes métodos. Por ejemplo, uno es la utilización de los drenajes, que es una válvula o una vía de escape para que el líquido inflamatorio y el líquido que uno introduce durante el procedimiento pueda salir. Otro es la fisioterapia posoperatoria, ya sea con radiofrecuencia, ultrasonido, luz pulsada. Hay algunos que abogan por los masajes. Yo en lo personal no los utilizo mucho porque les duele a la paciente. Pues, si la fisioterapeuta es muy buena, pues obviamente no les va a doler, y hay excelentes fisioterapeutas aquí en Guatemala. Entonces, pues como les digo, todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo para recuperarse también. Y Fernando, ¿cómo preparas tú a una paciente y cómo te preparas tú para un procedimiento? ¿Qué recomendaciones le haces a una paciente antes de ser sometida al quirófano? Pues lo más importante y nuestra prioridad en la mayoría de los casos es su salud. Su salud siempre es nuestra prioridad número uno, no es operarla. Entonces, si no tenemos las condiciones óptimas para llevarla a sala de operaciones, esta es una cirugía electiva, puede esperar. Y podemos esperar, no les digo de que no se va a realizar, pero en el momento óptimo. Si tenemos la presión alta, por ejemplo, la podemos controlar. Si tenemos el azúcar alta, lo podemos controlar. Si tenemos sobrepeso, lo podemos controlar. Entonces, lo más importante, y ahí es donde viene la ética de todo esto, es de que uno debería siempre de fijarse en la salud del paciente, realizando los procedimientos en el momento correcto, en las instalaciones correctas y por las personas correctas. Hablando un poquito de preparación, me gustaría que tocáramos un poquito el tema de los aspectos psicológicos y emocionales relacionados a la cirugía plástica. Claro. Un tema muy controversial es el riesgo a desarrollar adicción por la cirugía plástica. Y aquí te quiero preguntar si es posible detectar cuando una paciente está en riesgo de desarrollar esta adicción. Sí, bueno, generalmente pues hay algunas banderitas rojas que uno tiene que tomar en cuenta. Uno es si uno es el quinto o sexto médico al cual visita, probablemente estamos buscando una respuesta a una pregunta que ella quiere oír. O sea, si no le están dando la respuesta en ciertos, voy a buscar al que me dé la respuesta que yo quiero oír, ¿verdad? Segundo, cuando hacemos la cirugía por motivos que no sean los propios. Por ejemplo, que quieren verse bien para un evento social, o que quieren verse bien por la opinión de la amiga o de la hermana, o que ya llevan múltiples cirugías en una sola zona sin tener el resultado adecuado. Pues todas estas son cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para poder de nuevo hacer la balanza. ¿Qué tanto beneficio le voy a dar? ¿Cuáles son los riesgos? Ahora, no es que exista una adicción en sí, no es la adicción a la cirugía, sino que es la adicción al feedback que reciben por el resultado del procedimiento. Y eso sí deberíamos de verlo con un profesional de la salud mental. No tiene nada de malo tampoco, pues, ¿verdad? Ir a hablar con un psicólogo, con un psiquiatra de estas cosas es lo que deberíamos de hacer. Pero muchas veces hay un problema de trasfondo que ninguna cirugía va a arreglar, ¿verdad? Un problema de autoestima, un problema de, pues yo no sé de estas cosas, pero la verdad es de que sí pueden haber algunos factores que pueden desencadenar esto y que estén tratando de buscar saciar esa necesidad con la cirugía. Y ahí es donde uno tiene que buscar la manera de muy educadamente tratar de disuadir ese procedimiento, que no se haga si no le vamos a dar un resultado adecuado. Y del mismo tema, en uno de los artículos que revisé,
hablaba sobre la autoestima sexual y la imagen corporal y bienestar en general de mujeres casadas, y justamente hablaba cómo habían muchos trastornos psicológicos que hacían que una mujer quisiera someterse a una cirugía plástica. Y en tu experiencia, ¿cuál dirías tú que son las principales motivaciones para que alguien quiera operarse, mujer o hombre? Pues generalmente es algo muy puntual. O sea, cuando nosotros hablamos de esto de la adicción y del síndrome dismórfico y todo, estamos hablando de casos marginales, o sea, estamos hablando de un porcentaje muy bajo de esto. La gran mayoría de personas lo que quieren es verse mejor en el espejo. ¿Por qué? Porque le quedó alguna secuela, ya sea de un crecimiento muy rápido de sus mamas en la pubertad, por ejemplo, o por las secuelas del embarazo, o porque genéticamente están predispuestos a guardar grasa en ciertas partes, o nacieron con la nariz del papá, ¿verdad? O porque por genética tienen la tendencia de que se caiga muy rápidamente su piel en el párpado, o porque no tenemos cuello, porque tenemos una cantidad de grasa escondida ahí. Entonces todas estas son razones válidas, son razones correctas para realizarse estos procedimientos. Las que no son tan válidas es cuando nosotros estamos buscando un cambio basado en la opinión de alguien más. En ese sentido, sí les daría el consejo de que busquemos otras vías alternas para poder saciar esa necesidad. Ahora, me llamó la atención, tú dirías de lo que dijiste, que influye en la toma de decisiones la persona que acompaña al paciente a la primera consulta. Claro, lo que pasa es de que todos tenemos un círculo de apoyo, ya sea el cónyuge, la mamá, los papás, los hermanos, la familia, pues todos tenemos un círculo de apoyo y buscamos la aprobación de ese círculo de apoyo. Eso es completamente natural, pues somos seres sociales. Sin embargo, muchas veces cuando la opinión de la persona es menor o es inferior a la opinión de ya sea un integrante o de los integrantes inmediatos, ahí es cuando no está correcto, ¿verdad? Es cuando deberíamos de no intervenir en ese sentido. Aquí una pregunta, tal vez no sé si es difícil de contestar, es ¿en qué momento pones un alto tú a una paciente? Pues una vez que ella se vaya a causar daño, definitivamente le deberíamos de poner un alto. Si vamos a hacer algo que la pone en riesgo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo X, llega una paciente que tiene implantes de 800 centímetros cúbicos, es una persona que pesa 156 libras, es petit y tiene las mamas inmensas, y llega y les dice, yo quiero más, quiero cambiarme estos implantes por unos de 1200. Pues lo más probable es de que le vamos a causar un daño. No solo por el peso sobre la espalda, sino que pues también de su imagen, obviamente, de la desproporción que va a tener en ese momento si se logra hacer el procedimiento. Podemos tener que se adelgace tanto la piel en donde puede tener una catástrofe, ¿verdad? En donde se sale el implante y entonces queda con toda esa piel caída. Entonces, pues básicamente, ¿cuándo le deberíamos de poner un alto? Cuando no se van a cumplir las razones legítimas de realizar un procedimiento. Y uno de los más importantes es ese, no hacerles daño a las personas. Y el principio de la beneficencia que también mencionábamos al principio de la entrevista. Correcto. ¿Has considerado alguna vez o incluso recomendado el soporte psicológico o psiquiátrico en algún paciente? Se me ocurre pensar en alguien de reconstrucción de mamas posterior a cáncer, por ejemplo. Muchas veces. Eso sí es algo que hacemos muy frecuentemente. Porque en realidad, pues muchos de estos son eventos que sí pueden dejar una secuela psicológica importante, como lo que hablábamos, como un accidente, por ejemplo, o incluso una cirugía que no obtuvo los resultados deseados previamente. Entonces, mientras más soporte tenga esa persona, mientras más apoyo tenga y mientras más vías de escape tenga para poder liberarse de esas cosas que le están agobiando, mucho mejor, mucho mejor. Y ahora, pues ya hemos hablado bastante respecto a la ética en medio de todo lo que hemos platicado ya, pero encontré, Fernando, un artículo que me llamó muchísimo la atención en la American Academy of Cosmetic Surgery que tenía como título ¿Es ética la cirugía estética?
Me llamó la atención porque en el artículo analizaron la práctica de cirugía estética desde el punto de vista bioético, y un punto muy frágil en donde se puede pasar la línea de la ética es cuando las expectativas que tiene el paciente sobrepasan los posibles resultados que puede llegar a tener, y ya medio lo mencionaste, y el cirujano de todos modos decide operar. Yo creo que muchos de nosotros, o al menos yo, hemos visto esos programas en la televisión y esos reality shows en donde uno ve que las mujeres se hacen cirugía tras cirugía tras cirugía, y uno piensa, es inevitable pensar, ¿y este cuate por qué se sigue operando? Lo que tú decías, que tienen los senos de este tamaño, que se ve que están por estallar. Y aquí lo que quiero saber es, desde el punto de vista ético, ¿cuál es tu postura? Ya nos adelantaste algo por ahí. Sí, básicamente, repitiendo, lo que uno tiene que hacer es ponerlo en una balanza. Si nosotros le vamos a causar un daño, si le vamos a causar una falta de proporción, por ejemplo, que vaya a atraer atención negativa, pues creo de que eso es algo que no deberíamos de hacer. Ahora, existen siempre áreas grises, ¿verdad? En donde uno cree que está generando una ayuda a la persona y pues inadvertidamente puede causar lo contrario. Pero si uno conscientemente sabe de que no se debe de estar haciendo ese procedimiento, pues es nuestra obligación informarle a la persona, porque muchas veces pueden tener información errónea. Nuestro trabajo no es operar a las personas, es llevarlas de la mano desde el principio que llegan, o sea, desde la primera consulta hasta el momento en donde termina su proceso de cicatrización o su proceso de cambio. Entonces, en todo ese proceso, pues para eso lo buscan a uno, para que uno le vaya apoyando en cada una de esas partes. Lo que pasa es que muchas veces pues, los consejos pues, no son tomados y pues toman decisiones de otra manera, pero pues que no quede en uno eso, ¿verdad? Que uno siempre debería de tratar de hacer eso, de darle un beneficio a la persona. Y ahora voy a intentar, de alguna manera, les digo, empiecen a pensar en sus preguntas, porque ya vamos a pasar a la parte de preguntas que ustedes le van a poder hacer a Fernando, pero voy a intentar unificar un poco nuestras profesiones, y es que como te conozco de hace rato, Fernando, y sé que para ti el tema de salud y bienestar es sumamente importante. De hecho, lo hemos estado mencionando constantemente a lo largo de la plática. Quisiera hacer un comentario puntual, y es que hacernos una intervención quirúrgica estética como una liposucción o una lipoescultura no es sinónimo de salud. Tiene que haber una integración de otros elementos, y existe cierta responsabilidad del paciente de llegar sano a tu quirófano y después de cuidar de tu trabajo posterior a la intervención. Entonces, me gustaría que nos contaras y que nos ampliaras un poco qué es lo que esperas tú de un paciente después de la cirugía. Pues tal vez lo más importante en este tema es seguir sus recomendaciones posoperatorias. No todos los cirujanos dan las mismas recomendaciones, todos tienen su estilo, todos tienen sus razones por las cuales limitan a las personas cierto grado de días o semanas o meses de ciertas actividades, pero pues básicamente la gran mayoría de lineamientos son universales, ¿verdad? Entonces lo que yo espero básicamente de una paciente es primero que no mienta. Por ejemplo, es algo muy frecuente, la persona fuma y les decimos que no puede fumar 2 semanas antes y 3 semanas después, y pues se fuman un cigarro o algo así y no nos lo comentan, y entonces podemos llegar a tener problemas, ¿verdad? Segundo, es de que pues la responsabilidad número 1 pues es del paciente, no del cirujano, de estarle siempre interviniendo para que tengamos una vida saludable. Entonces, lo que yo pretendo es de que seamos un equipo, que yo haga una parte y que pues la paciente haga la otra parte. 50% del resultado se hace en el quirófano, pero el otro 50% va a depender del día a día. Hay un dicho que dice que uno es lo que hace todos los días. Y si una persona no es saludable, pues no importa cuánta cirugía se haga, no va a ser una persona saludable. Si una persona se esmera en ser una persona que mantiene pues, cierto grado de cuidado con su dieta, cuidado con su actividad física, etc., pues así es como va a ser. Pero no podemos nosotros pretender
de que esto es un milagro, ¿verdad? Y de que vamos a entrar al quirófano y vamos a salir y de que nunca más vamos a tener que volver a hacer nada para mantener esos resultados. Súper interesante lo que dices, Fernando, porque es justo trabajo en equipo, creo yo. Dos preguntas que se salen un poco de todo lo que hemos venido hablando, que fueron sugerencia de alguien más que sabía que íbamos a tener esta plática. La primera es que si existe algún tipo de cirugía plástica, estética, que te cubran los seguros médicos. Sí, en realidad esto antes sí existían algunos procedimientos como por ejemplo la reducción mamaria o la rinoplastía. Sin embargo, cada vez más se vuelve más difícil, ¿verdad?, que un seguro cubra este tipo de procedimientos. No hay peor lucha que la que no se hace. Sin embargo, lo que hacen los seguros, y esta es la verdad, es de que le ponen a uno mucha burocracia. Por ejemplo, queremos reducir las mamas en una persona de 21 años porque le duele su espalda. Pues le van a pedir resonancias magnéticas, le van a pedir una evaluación por un neurocirujano o cirujano de columna para que haga un reporte en donde se haga responsable de afirmar de que es el peso de las mamas para poder, lo que le está generando este problema. O sea, le ponen problemas a uno para que persuadirlos a que no continúen con el reclamo, ¿verdad? Entonces, pues este tema es un poquito difícil porque también hay que individualizar los casos, pero podría yo con bastante seguridad decir de que es difícil que se los cubra un seguro. Y aquí no puedo evitar, dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, preguntarte qué implicaciones ha tenido en tu práctica diaria la pandemia. Bueno, al principio de la pandemia sí fue un impacto sumamente grande, ¿verdad? Porque pues básicamente todos los procedimientos selectivos fueron cancelados y mucho de esto fue por la falta de información, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, cómo se transmitía, qué grado de transmisibilidad había, no habían pruebas, no habían diagnósticos, cualquiera podría haber tenido pues el virus y pues hasta cierto punto hasta ahora pues se ha ido aminorando, pero sigue estando presente. La pandemia vino a hacer dos cosas. Vino, uno, a que valoremos lo que tenemos. En realidad, uno muchas veces lo toma por sentado de que pues va a tener un procedimiento quirúrgico y pues la verdad es de que pues cuando uno se está sentado tronando los dedos en su escritorio, sí es difícil. Y lo otro es de que pues nos llevó también a ver como una demográfica que muchas veces era difícil que se operaran, empezaron a operarse, que eran por ejemplo la demográfica masculina, que generalmente pues no se realizaba sus procedimientos debido a de que pues tenían reuniones, no tenían tiempo para recuperarse. La verdad es de que los hombres nos cuidamos menos, esa es la verdad, ¿verdad? Y somos más llorones, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues como no tenían reuniones y todo lo podían hacer desde la casa, pues aprovecharon ese tiempo para recuperarse. Otra demográfica también muy importante fueron las personas que por ejemplo no pudieron viajar, que normalmente pues se iban de viaje o mantenían un trabajo que era pues bastante activo en el viaje. Como no podían viajar, aprovecharon a realizarse los procedimientos. Y eso fue una gama. Y la otra fue a readecuar completamente la seguridad de los procedimientos quirúrgicos, de cómo pedirle prueba a todos los pacientes que van a entrar al quirófano, de esterilizar el aire que respiramos en el quirófano con luz ultravioleta, con antisépticos, ¿verdad? Tomar todas esas precauciones para evitar la transmisibilidad a lo mínimo posible. Y bendito sea Dios, pues por lo menos hasta donde yo sé, aquí en Guatemala nadie se ha contagiado por un procedimiento en cirugía plástica. Gracias, Fernando. Ahorita vamos a pasar a las preguntas, así que por favor empiecen a escribirlas, aquí las tengo yo en la computadora. Y por lo menos de mi parte te doy infinitas gracias. Yo sé que eres una persona súper ocupada. El día que yo me llegué a poner Botox, ahí tenías a una cola como de 20 mujeres alegando que no había espacio en la cita. Así que te agradezco que te tomaras el tiempo. Placer. Muchas gracias por la invitación. De venir a platicar conmigo y con la gente que nos está escuchando. Preguntas que nos están haciendo acá es ¿qué pasa con el tejido fibroso viejo de una cirugía vieja?
Pues en realidad, una vez que el tejido fibroso está instalado, lo más probable es de que se va a quedar ahí. Sin embargo, existe algo que se llama remodelación. De nuevo, el cuerpo es tan inteligente que lo que hace es de que pues, genera una cicatriz muy fuerte y posteriormente la va como que deshaciendo, voy a decir. En realidad no es que lo deshaga, sino que todas las cicatrices se hacen y deshacen continuamente. Continuamente hay ciertos, imagínense que es como un edificio que tienen un grupo de albañiles que construye y un grupo de albañiles que va haciendo la demolición. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el grupo de la demolición se vuelve un poquito más grande y entonces, aunque estos construyen, pues estos pues, quitan un poquito más rápido. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ese tejido se va ablandando y se va remodelando conforme va pasando los meses. Otra pregunta es, si yo quiero ponerme implantes pero que no se vean tan naturales, ¿cuál es el implante adecuado? Pues que ese es el chiste. Me imagino que no se vea que son naturales. Okay. Entonces, básicamente existen dos formas de implantes. Una es la anatómica, que tiene una forma más en gota, que se dice que es más natural, y la otra es un implante redondo, que está distribuido uniformemente el volumen y tiene una forma como de domo. Entonces, si su objetivo es de que tenga un poquito más de visibilidad el implante, pues el redondo sería tal vez una opción un poquito más adecuada. Sin embargo, todo va a depender del diseño que haga con su cirujano para ver qué tamaño de implante y qué perfil va a utilizar. El perfil es la altura del implante, o sea, la proyección que da desde el cuerpo hacia adelante el implante. Existen implantes de perfil medio, alto y ultra alto. Entonces, todas estas características que tenemos, es bueno que lo practique con su cirujano para que le dé el resultado que está esperando. Aquí están preguntando un poco, eso si quieres lo decimos después, la información de contacto para hacer consulta contigo. Y hay una pregunta aquí de cuánto es el tiempo de recuperación después de una abdominoplastía. Entonces, generalmente la abdominoplastía yo les recomiendo 2 semanas completas de recuperación. Como mencionamos, la primera semana es de reposo absoluto, o sea que no pueden hacer básicamente nada, no salir de su cuarto. Y la segunda es de una recuperación relativa, o sea que ya se pueden movilizar más, ya pueden manejar un tramo corto, por ejemplo, cosas que no conlleve de fuerza. Para regresar a hacer ejercicio, yo siempre les recomiendo que sea un mes. Para hacer yoga y pilates, que es que se tiran para atrás también, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de actividades, sí les recomiendo que por lo menos sean 6 meses. Justamente esa era una de las preguntas, que cuánto tiempo después podías hacer ejercicio. Tiempo de recuperación luego de corregir una diástasis y cuánto tiempo posparto es adecuado realizarlo. Pues el tiempo de recuperación es el mismo de una abdominoplastía y el tiempo mínimo recomendado por la literatura es 3 meses. Ese es el tiempo mínimo. Sin embargo, yo sí les recomendaría que dejen que pasen 6 meses. Pero tomemos en cuenta algo, que después pues, viene la lactancia materna. Entonces, lo ideal es realizar el procedimiento 3 a 6 meses después de que dejaron de dar lactancia materna. Ok, yo pensé que podía ser inmediato, eso sí no sabía yo. ¿Nos pudiera el doctor explicar qué es el Crisalix? No sé cómo se pronuncia. El Crisalix es un software que utilizamos para poder generar un modelo tridimensional, ya sea del rostro o del cuerpo, modificarlo en realidad virtual y ver en el futuro cómo podría quedar esa persona ya operada, ya sea de la nariz, del rostro, de las mamas, de la lipoescultura. De la abdominoplastía no funciona tan bien, pero sí se puede hacer un render bastante preciso de eso. Es la mejor herramienta que tenemos hoy por hoy para poder ver cómo va a quedar una persona y entonces podemos decidir qué tanto vamos a bajar del dorso, qué tanto podemos refinar la punta, qué tanto vamos a aumentar el volumen de los implantes. Si quieren un implante pequeño, podemos cambiar la forma del implante, podemos ponerlo debajo del músculo, ponerlo debajo de la fascia. O sea, es una herramienta muy versátil y es la mejor que tenemos hoy por hoy para poder ver resultados en el futuro. ¿Qué pasa si en una abdominoplastía el ombligo no queda centrado en el abdomen? Pues muchas veces esto ocurre porque no lo estaba antes de la cirugía. Todos tenemos cierto grado de desviación, nadie está perfectamente recto, pero hay algunas personas que lo tienen un poquito más lateralizados. Si después del procedimiento existe esa lateralización, es muy difícil poder arreglar esa situación.
conllevaría a repetir el ombligo, poder quitarlo de su base para poder movilizarlo, es sumamente complejo. Uno pensaría de que el ombligo es fácil de arreglar, pero en realidad es una de las cosas más difíciles de arreglar porque es una cicatriz circular que está sometido a fuerzas centrífugas. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta y ver si en realidad es un problema grande o si es algo mínimo, es mejor no hacer nada. Interesante, yo tenía una pregunta de eso también y ya me la resolviste. La otra es, yo me hice una bichat, pero jamás se me hundieron las mejillas. ¿Eso sucede o depende de cada persona? Pues en realidad tendríamos que ver de qué tamaño eran sus bolsas de Bichat, porque recuerden de que esa zona no solo es grasa, hay músculos y músculos muy fuertes como el macetero, como el pterigoideo interno que nos sirve para cerrar la mandíbula, ¿verdad? Hay vasos, nervios y grasa que no podemos eliminar. Entonces, pues muchas veces lo que ocurre es de que aunque se elimine de una forma efectiva la bolsa de Bichat, pues el resto de los tejidos son gruesos, entonces no existe esa indentación, que en realidad es algo bueno, porque si no el resultado podría ser muy exagerado. Y aquí parece que muchos de mis seguidores hacen ejercicio a diario, porque veo esa pregunta que se repite mucho, qué bueno por ustedes. Me están preguntando cuál es el tiempo de recuperación seguido a un aumento de mamas. Pues generalmente es una semana de reposo relativo, y para poder empezar otra vez actividades de ejercicio es un mes. Pero si son actividades como el CrossFit, Fit, Boom, TRX, Orange Theory, sí debemos de hacer 2 semanas de ejercicio leve antes de meternos a hacer una clase de circuito, porque si no, pues sí podemos tener dolor, ¿verdad? Aparte de dolor, ¿hay alguna complicación o es más una cuestión de dolor? No vas a arruinar el resultado final. Sería difícil ya al mes, pero sí podemos pues impactar en el resultado de la cicatriz y podríamos regresar la inflamación que ya se dio. Entonces pues daríamos 2 pasos para atrás, ¿verdad? Veo que se está conectando más gente. Hagan sus preguntas, ya nos queda poquito tiempo, si no le robo horas de sueño al doctor. Están preguntando cuál es tu especialidad. Entonces, mi especialidad es cirugía plástica y reconstructiva. Tuve la dicha de poder hacer una subespecialidad en México DF de cirugía estética corporal y facial y una subespecialidad en cirugía cráneo-facial en Taiwán. Y vamos a dejarlo esto como última pregunta, es ¿por qué se abre la cicatriz en una abdominoplastía? 2 preguntas más vamos a hacer. Pues básicamente son las 3 razones que mencionamos. Si se abre es por o que no le llegó suficiente sangre, que esa es una de las razones por las cuales preferimos no hacer lipoescultura de la zona superior de la espalda en el momento que hacemos una abdominoplastía. Y es porque por ahí viene toda la sangre que nos va a alimentar esa piel que está cicatrizando. Entonces, o no le llegó sangre o hubo una infección, ¿verdad? Que puede haber sido muy clara con material purulento y todo, o puede haber sido pues más como escondida o subaguda. Y la tercera es de que le hayamos puesto mucha atención. Por eso es de que muchos de nosotros solicitamos de que no caminen completamente erguidos durante las primeras 2 semanas, sino que caminen, yo como les pido es que como que están haciendo un squat, y están recta su cabeza, recta su espalda, pero está inclinada hacia enfrente para que no le pongamos tensión a la cicatriz. ¿Recomiendas utilizar la tabla abdominal en una abdominoplastía y al cuánto de tiempo después de utilizarla después de la operación? Yo no recomiendo nada rígido sobre la piel porque es una piel muy frágil. Le acabamos de quitar básicamente toda la sangre que viene de abajo para arriba, de los lados para el centro, de lo profundo a superficial. Entonces no queremos nada rígido aplanando sobre esa piel. Yo en lo personal utilizo unas esponjas especiales, se llaman Epifoam, que evitan de que incluso la faja cale en un solo punto. Entonces yo en lo personal, hay gente que sí lo usa y pues en lo personal yo no lo recomiendo mucho porque no me gusta tener nada rígido en contra de una piel que acaba de ser operada. Vamos a dejar lamentablemente algunas preguntas sin resolver, pero para que las puedan resolver directamente contigo, tal vez le dices a la gente cómo te pueden ubicar, cómo pueden hacer cita contigo, el nombre de tus redes. Claro, tenemos la clínica tiene de nombre Nugenesis, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en nuestra página web nugenesisps.com. O si no, pueden simplemente llamar a la oficina y hacer una cita para que podamos hablar detenidamente de todas sus preguntas. El teléfono es 2279-0931.
Entonces apunten ahí el número de contacto, si no aquí en el feed de las preguntas que ustedes están haciendo, escribieron desde la página Nugenesis dando información para los que lo quieran regresar, encuentran también la página en Nugenesis para que se comuniquen con el doctor y puedan terminar de resolver todas sus inquietudes. Están en excelentes manos, por Muchas eso gracias. invité. Muchas gracias. Y ya para cerrar, Fernando, ¿alguna reflexión final que le quieras dejar a la gente? Pues básicamente confíen en su cirujano. Si ustedes tienen dudas, pregunten todo lo que puedan. No hay nada peor que tomar una decisión desinformada. Pregunten todo. No existen preguntas malas. Cuando ustedes están en su cita, ese tiempo es suyo. Pregunten todo lo que quieran. Hagan una listita, ¿verdad? Llévenla en su teléfono, llévenle un pedacito de papel y hagan todas sus preguntas. Eso es muy importante. No sé por qué los guatemaltecos nosotros tenemos esa mala costumbre de que no nos gusta preguntar, nos da pena preguntar. Pregunten acerca de entrenamiento, cuántas cirugías hace al año de estas, cuáles son sus especialidades, cuáles son sus tendencias, su entrenamiento. Todo el mundo que está bien entrenado está orgulloso de mencionar cuáles son sus logros, ¿verdad? Entonces, básicamente infórmense lo más que pueda de fuentes que sean buenas, no tanto de fuentes superfluas, ¿verdad? Redes sociales a veces son un poquito engañosas. Entonces nos despedimos, gracias a todos los que se conectaron. Si quieren compartir esta información con alguien que creen que pueda ser de interés, el video va a quedar grabado en mis redes sociales y también vamos a tener o ya tenemos un canal de YouTube que se llama Salud Sin Filtro. Se los voy a compartir en estos días para que puedan volver a ver la entrevista que acabo de tener con el doctor José Fernando López. Gracias nuevamente por el tiempo y me despido de todos ustedes. Muchas gracias por haber participado en el segundo episodio de Salud Sin Filtro. Hasta pronto.